Bueno, ahora vamos a comenzar con la ronda de presentación de las buenas prácticas reconocidas. Empezamos por el Caribili del equipo de atención primaria de Auris Burguete. Aquí han participado Ángeles Munarriz, Ollana Lorea, Amaya Urralburu, Amaya Zabaleta, Lourdes Arregui y Carolina Berzunartea. Ángeles va a hacer la presentación. Bueno, empiezo. Ollana Lorea naiz, Auritzeko osasunetxeko gizarte langilea eta bera Angelines da. Orain arte gure zuzendaria izan da eta osasunetxeko erizaina da. Soy Ollana Lorea, la trabajadora social del centro. Ella es Angelines, que ha sido nuestra directora hasta ahora y es también enfermera del centro de salud. No sé cómo va. Ah, vale, ya está. Os vamos a presentar un proyecto comunitario de promoción de la salud que es el Caribili. Angelina es igual, os va a contar luego un poquito más el desarrollo del proyecto y yo os voy a contar los antecedentes, de dónde viene esto. No sé cómo. Ahí. Bueno, esto un poco para situarnos, ¿vale? La zona básica de Burguete, estamos en los Pirineos, somos una zona muy extensa con poca población envejecida y dispersa. Tenemos 23 pueblos y, bueno, trabajamos en varios valles, por lo que también nosotros estamos dispersos. Tenemos varios consultorios, como ha comentado la compañera de Carcastillo, es lo que tiene las zonas rurales. Entonces, yo soy la trabajadora social, voy a hablar un poco del enfoque comunitario y social que le hemos dado a varias acciones que hemos ido haciendo en el centro. Lo importante de estas acciones son que no vienen proyectadas desde el centro, es decir, vienen a demanda o ante necesidades concretas que nos ha manifestado la población o las instituciones locales. Siempre trabajando en red con los colectivos, instituciones, técnicos y agentes que ya están en el territorio, es decir, hay que aprovechar lo que ya tenemos, las sinergias que hay y fomentarlas, con un enfoque de trabajo social comunitario, que esto quiere decir que empoderamos a la población y teniendo en cuenta también que trabajamos en una zona que tiene las características concretas que facilitan este tipo de trabajo. Destacar que siempre el motor o el impulso está en la población. Nuestro papel es el de acompañamiento o el de facilitadores. Y así tiene que ser, además. Distintas experiencias. Hemos trabajado mucho con grupos de mujeres mayores en los pueblos de Aezkoa. Son pueblos muy pequeños en los que muchas veces no tienen cómo hacer ocio, entonces hemos empoderado y acompañado a estos grupos para que sean sus propias generadoras de ocio. Especialmente en el pueblo de Abaurre-Alta, que empezó como un proyecto que partía de un diagnóstico médico en el que se detectó tristeza y aislamiento en el pueblo, han ido trabajando a lo largo de 2 años y hoy por hoy están generando recuperación de patrimonio. De hecho, están haciendo un libro ahora mismo ellas. Un grupo de crianza en el Valle de Aezkoa también, una zona en la que nacen muy poquitos niños, un año que hubo más nacimientos, creamos un grupo de crianza. El diagnóstico comunitario y participativo también para saber qué percepción tiene la población sobre sus necesidades sociosanitarias, junto con la Junta del Valle, y reflexión con mujeres en el Pirineo sobre sus necesidades y deseos a nivel colectivo. Bueno, son distintas acciones o experiencias, no da tiempo a profundizar y ahora Angelines pasa a explicaros un poco cómo hemos concretado el proyecto. Bueno, en este contexto de trabajo comunitario, desde el Centro de Salud veníamos haciendo actividades, bueno, pues lo mismo en las escuelas o a veces con población adulta, pero siempre era un poco pues como a demanda de la población. Entonces pensamos que podíamos un poco estructurar todas las actividades que veníamos haciendo, un poco también para marcarnos nosotros nuestros propios objetivos, que pudiésemos también de alguna manera evaluar lo que estábamos haciendo y sobre todo que todo este tipo de estas actividades que nos sirviesen a nosotros como equipo para mejorar las relaciones, porque siempre, bueno, el trabajo fuera de la consulta, que puede ser un poco más lúdico, pues creíamos que podría servir para que mejorásemos las relaciones y eso al final sería en beneficio nuestro y también en beneficio de la población. Entonces decidimos, a este proyecto le llamamos el Caribili porque también pensábamos, un poco simbolizábamos que esto lo íbamos a hacer
por un lado los profesionales, pero por otro lado contando con la comunidad. Lo íbamos a hacer entre los dos, porque si era solamente algo que nosotros ofertábamos, pensábamos que no iba a llegar a buen puerto. Entonces, esto era algo conjunto del centro de salud con la comunidad. Entonces, el Caribili nació como un proyecto de promoción de la salud y de prevención comunitario desde el centro de salud de Burguete. Somos un centro pequeño, el trabajo fundamental es asistencial, con lo cual sabemos, la realidad es que tampoco podemos tener una agenda comunitaria todo lo amplia que queramos. Entonces decidimos que en la población, ¿a quién íbamos a dirigir este proyecto? La población diana iba a ser, por un lado, los menores de 16 años y, por otro lado, los mayores de 60. Al principio, nuestra idea fue incidir en factores de riesgo que estaban presentes en las enfermedades que producían la mayor mortalidad, ¿no? Que puede ser la alimentación saludable, el ejercicio físico, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol o la seguridad. Los entornos en los que nos íbamos a desarrollar las actividades iba a ser en el entorno educativo, en el entorno comunitario y en el entorno sanitario. En el entorno escolar tenemos 5 escuelas y un instituto de secundaria. Entonces, el primer año pensábamos en hacer recomendaciones nutricionales y talleres específicos para niños de infantil y de primaria, y también en mayo, coincidiendo con la Semana Sin Humo y en colaboración con el Instituto de Salud Pública, se desarrollaron talleres para prevenir el inicio del consumo de tabaco. Con las personas mayores, con los adultos, nosotros la idea que teníamos era hacer prevención de la fragilidad en la persona mayor, ¿no? Detectar la fragilidad y el riesgo de caídas. Para eso pensamos en hacer algún cribado y luego haríamos intervenciones pues preventivas. Bueno, cuando ya teníamos diseñado el proyecto, un poco para poder comunicar o dar a conocer las actividades que íbamos a realizar, nos creamos una cuenta de Twitter pues, para poder interactuar con las asociaciones o instituciones que hay en la zona, ¿no? Una vez que teníamos ya diseñado, en colaboración con el Ayuntamiento de Burguete, lo presentamos primero al Consejo de Salud y luego hicimos una jornada en colaboración con el Ayuntamiento de Burguete para dar a conocer el proyecto. Comenzamos por ejemplo, este es un taller de RCP a un grupo de crianza que nos lo habían solicitado ellos. Otras actividades que realizamos también a petición de la población, pues por ejemplo, este taller de muerte digna y de testamento vital. Con los niños, por ejemplo, en las escuelas, pues esta es otra de las actividades que hicimos pues para promocionar el consumo de frutas y de verduras. Otra de las cosas, como es un proyecto en el que utilizamos, o la propia comunidad, o nosotros también utilizamos los propios recursos de la comunidad, por ejemplo, utilizamos mucho la radio local, a veces para dar información de las cosas que vamos a hacer, pero también a veces se hacen programas en radio, se hacen cuñas o se hacen programas que luego, si lo consideramos oportuno, pues se repiten semanalmente o, pues lo que creamos oportuno. Llevamos 2 años y medio con este proyecto. A ver, como evaluación o como resultados, podríamos hablar de resultados cuantitativos en el que podríamos contabilizar, por ejemplo, las personas que han participado en nuestros talleres, ¿no? Si fuese así, pues sí que para la poca población que somos sí que ha habido una participación muy alta. Pero nosotros, sobre todo, lo que damos valor es a los resultados cualitativos. Entonces, entre ellos, por ejemplo, es que el centro de salud que ha ganado presencia en la comunidad. Uno muy importante es que han mejorado las relaciones personales entre los miembros del equipo, que se crea una red de trabajo interna estable, que esto ha redundado en aumentar el grado de satisfacción nuestro y que yo creo que al final esto se transmite en nuestro trabajo del día a día. También ha mejorado la satisfacción de la población. También ha aumentado la participación de la comunidad en la toma de decisiones. Luego, que hemos aprendido a trabajar desde una perspectiva biopsicosocial de la salud y la abordamos desde una dimensión más salutogénica. Que también se ha creado una red de trabajo con los distintos recursos e instituciones de la zona para abordar las necesidades sociosanitarias de la población. Y luego, que también inesperado, pero a través de las redes sociales,
hemos conocido otros proyectos que se realizan en otras partes del Estado y también nos hemos dado a conocer. En este tiempo hemos aprendido mucho. Entonces, lecciones aprendidas. La población adulta, a veces lo que nosotros nos planteábamos que podría querer o necesitar, pues a lo mejor no es lo que realmente quieren, no son las expectativas que ellos tenían. Por lo tanto, la población adulta, sobre todo en nuestra zona, nosotros al principio pensábamos más en estilos de vida y, desde luego, lo que demanda tiene mucho más que ver con determinantes sociales. Han llegado a donde han llegado por el tipo de vida que han tenido y entonces quieren más actividades que generen bienestar o que promuevan las relaciones sociales. Por lo tanto, desde este aspecto entendemos que desaprender es avanzar y que de los errores también se aprende. Y luego que el trabajo comunitario ha enriquecido muchísimo nuestro desarrollo profesional. Eskerrik asko, gure izenean, lankideen izenean. Muchas gracias en nuestro nombre, en nombre de todo el equipo y en nombre de toda la población a la que atendemos.